Hoy, todas las miradas están puestas en el rey Carlos III, pero no podemos olvidar a la monarca con el reinado más largo, la espectacular reina Isabel II, cuya ceremonia de coronación fue la primera televisada. El padre de Isabel, el rey Jorge V, fue coronado en 1937. El evento fue la primera coronación transmitida en vivo por radio, alcanzando una audiencia estimada de 20 millones de oyentes en todo el mundo. El rey Jorge V fue coronado en 1911. Es el evento coloreado más antiguo que conocemos, aunque la mayor parte del metraje se ha perdido. La coronación del rey Eduardo VII en 1902 fue la primera vez que un monarca reinante viajó en automóvil a la ceremonia, mostrando la adopción de la tecnología moderna por parte de Gran Bretaña. La reina Victoria en 1838 fue la primera realeza en ser fotografiada en esta imagen con sus hijos. La reina descubrió que había cerrado los ojos en un intento de eliminar lo que percibía como una imagen poco favorecedora. Ella rayó su cara mientras perdonaba a los niños. Guillermo IV odiaba las ceremonias y tuvo que ser persuadido para tener una coronación. Gastó tan poco dinero en ella que se conoció como la coronación de penique. No contó con un gran banquete. En su lugar, a los invitados se les sirvió sopa de tortuga. La coronación del rey Jorge IV en 1821 fue la coronación más cara en la historia británica, costando más de 21 millones de libras. El rey era conocido por su amor al lujo y la extravagancia, y no escatimó en gastos al planear su coronación. En 1761 llevó la coronación de Jorge III. Un dato interesante sobre Jorge es que todavía es el rey con el reinado más largo, con 59 años y 96 días. La coronación de Jorge II fue la primera vez que se interpretó Sadek de Priest. Se ha utilizado desde entonces e incluso se ha modificado para la UEFA Champions League. Jorge I fue el primer rey alemán de Inglaterra. Su coronación es notable por excluir a su esposa, a quien había encarcelado debido a un famoso y escandaloso asunto. La música para la coronación de Ana fue compuesta por William Croft, quien era un compositor prominente de la época. Su himno, What Save the Queen, se convirtió en el himno nacional oficial de Gran Bretaña. Antes de Ana vino la coronación de Guillermo y María en 1689, que fue la última coronación conjunta en la historia de Gran Bretaña. Jacobo II fue el último monarca católico romano en ser coronado en Inglaterra. Su coronación se llevó a cabo el 23 de abril de 1685. El hermano de Jacobo, Carlos II, fue el último monarca en ser coronado mientras usaba una armadura completa, una tradición que data de la época medieval. Su coronación tuvo lugar el 23 de abril de 1661 y desde entonces la familia real ha cambiado a túnicas más cómodas. Carlos I fue coronado en 1626 y su reinado estuvo marcado por conflictos con el parlamento, que eventualmente llevaron a su ejecución. Jacobo I fue coronado en 1603 y se convirtió en el primer rey escocés en gobernar el reino de Gran Bretaña e Irlanda. La coronación de la reina Isabel I tuvo lugar en 1559. Isabel fue la primera monarca en usar un vestido hecho completamente de seda inglesa. Antes de eso, los monarcas usaban prendas hechas de telas importadas como el terciopelo y el satén. María I fue la primera reina reinante de Inglaterra. Fue coronada reina en 1553 después de siglos de hombres gobernando el país. Eduardo V fue el primer rey protestante de Inglaterra. Fue coronado con solo 9 años, convirtiéndose en el segundo rey más joven de la historia. Enrique VIII fue la primera vez que se introdujo el juramento de supremacía.
que requería que todos los funcionarios públicos juraran lealtad al rey como jefe de la Iglesia y renunciaran a cualquier lealtad al Papa. Enrique VII fue coronado el 30 de octubre de 1485. Su coronación fue notable por la presencia de la primera persona negra en asistir a una coronación en Inglaterra. Su nombre era John Blanc y era trompetista en la corte real. La coronación de Ricardo III tuvo lugar el 6 de julio de 1483. Es la última vez que una coronación tuvo lugar en York, y también fue el último rey en morir en batalla. Eduardo IV en 1461 fue la primera persona en realizar su coronación completamente en inglés. Enrique V fue coronado rey en 1429 a la edad de solo 8 años, convirtiéndose en la persona más joven en ser coronada rey de Inglaterra. Enrique V fue coronado el 9 de abril de 1413. La ceremonia estuvo marcada por una terrible tormenta de nieve, pero el pueblo común no estaba seguro de si era un buen o mal presagio. Enrique IV representó el mayor cambio en el idioma inglés. Su coronación fue en francés, pero fue el primer monarca en realizar negocios en inglés. Antes de Enrique, el inglés se consideraba un idioma de la plebe. Ricardo II tenía solo 10 años cuando se convirtió en rey, y a menudo se le describe como el rey más hermoso. Eduardo III fue coronado rey el 1 de febrero de 1327. Gran general militar, su coronación se destacó por albergar torneos elaborados como justas y combates con espadas. La coronación de Eduardo II fue la primera vez que se usó una silla de coronación. Había sido hecha por su padre y se ha utilizado desde entonces. Eduardo I fue el primer monarca en usar el título de rey de Inglaterra en lugar de rey de los ingleses, un cambio de gobernar a la gente a gobernar la tierra. Enrique III fue coronado 3 veces diferentes. Su coronación se celebró en 1216, 1220 y 1221. Durante el banquete de coronación de Juan en 1199, varios nobles escoceses intentaron apoderarse de la piedra de Scone, un antiguo símbolo de la realeza escocesa que se mantenía debajo del trono del rey Juan. El intento fue infructuoso y la piedra permaneció en manos inglesas hasta 1996. Cuando Ricardo fue coronado rey en 1189, se negó a tomar el juramento inglés. Los veía como antiguos y declaró famosamente que vendería Londres mismo si pudiera encontrar un comprador, mostrando un desprecio por el pueblo y las instituciones de su reino. Durante el banquete de coronación de Enrique II, estalló una disputa entre los seguidores normandos y ingleses de Enrique, lo que llevó a la violencia y el caos. Para calmar la situación, Enrique mismo tuvo que intervenir y liberar a algunos prisioneros ingleses que habían sido capturados por los normandos. No se sabe mucho sobre Esteban, pero se sabe que su padre tenía fama de ser un cobarde durante la Primera Cruzada. Enrique fue el primer rey normando en casarse con una mujer inglesa, Matilde de Escocia, quien fue coronada junto a él como reina consorte. A Guillermo a menudo se le llamaba Rufus, quizás por su apariencia rubicunda o más probablemente debido a tener el cabello rojo cuando era niño. La primera coronación documentada en Westminster fue la de Guillermo el Conquistador el 25 de diciembre de 1066, hace casi 1000 años.